gobierno busca que los proyectos de ley que están en la legislatura evidentemente puedan ser aprobados dentro de las necesidades que tiene el país, no el gobierno. Y en eso un actor político podría ser el que interprete este diálogo precisamente con el legislativo. Para ello, precisamente, hemos invitado esta mañana al subsecretario de Gobierno, doctor Juan Manuel Fuertes, para precisamente auscultar cuál será la estrategia política que tenga el gobierno en relación a los proyectos de ley que están allí y que lo no es económico urgente, como la ley de inversiones. Doctor Juan Manuel Fuertes, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buen día. Sí, efectivamente, el proyecto de ley de inversiones es uno de los instrumentos más poderosos con los que podría contar el país a efectos de concretar estos objetivos de provocar más inversión, a partir de ello generar más fuentes de trabajo y con esas fuentes de trabajo mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. Ahora, pero... Sigue, por favor, sigue para que no se te vaya la idea. Me preocupa que el correísmo y Pachacuti han dicho este fin de semana que no van a apoyar el informe de mayoría porque dicen que se privatiza la educación, la salud, etcétera, etcétera. Eso entiendo que no está en el proyecto original. Me parece que hay dos factores que inciden en esto. El uno, que está instalada una actitud desde el bloqueo absoluto por parte de determinados actores políticos representados en la Asamblea Nacional. Y el otro, que hay que decirlo con respeto pero con frontalidad, es un problema de ignorancia, de no saber diferenciar qué es una externalización de lo que es una privatización, no saber diferenciar lo que es una concesión en relación a la entrega al sector privado de la competencia total sobre algún servicio. De tal modo que estos dos elementos inciden para que estemos frente a esta situación. Ahora, el asesor del gobierno, el doctor Diego Ordóñez, precisamente aquí en estos estudios, manifestó que uno de los aspectos más importantes para realizar este cambio, digamos, es el llamar al diálogo. ¿Usted cree que estamos a tiempo para hacer eso? Siempre el diálogo será un medio a través del cual racional, sensatamente, se procesen las diferencias y se busquen acuerdos. Pero, desde luego, esto depende de la voluntad de quienes intervienen. Y cuando en ciertos sectores lo que observamos es una predisposición más bien a evitar a toda costa que las distancias se acorten, es indudable que no pasa de un acto meramente formal. Sin embargo, desde la convicción democrática que le caracteriza al gobierno, vamos a seguir en el empeño de, a través del diálogo con los diversos sectores, tratar de implementar los mecanismos que el país necesita para promover su desarrollo. Juan Manuel, lo que me preocupa es que la Asamblea está legislando un poco en función de su coyuntura política o de su, vamos a decir, lineamiento ideológico, el correísmo, el secretarismo. Lo que sucedió con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que financia con casi 1.200 millones de dólares este incremento de sueldo, puede ser justo, pero técnicamente entiendo no es así, y el gobierno allí efectivamente ha perdido una batalla legislativa. ¿Puede ser? Hay mecanismos de carácter jurídico y financiero que están siendo evaluados, pero lo importante es lo que usted señala, el tomar conciencia que lamentablemente hay toda una política populista que se despliega permanentemente en el país y que mira más bien la búsqueda de ser sensacionalistas en los titulares, de provocar aplausos, pero alejados completamente de la responsabilidad técnica, científica, que debe caracterizar la actuación de políticos que medianamente sean responsables con un país. ¿Qué consideración tienen entonces aspectos como, por ejemplo, la muerte cruzada frente a una situación que estamos viendo que no está funcionando? Es decir, se intenta el acercamiento, se intenta el diálogo, se intenta que se comprendan los aspectos puntuales de la ley que va en beneficio del país, pero no se nota una respuesta. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La muerte cruzada sería una de ellas o no? Esto de la muerte cruzada es un instrumento constitucional, sin embargo no se puede perder de vista que por un lado es traumática, genera muchos inconvenientes, no para el gobierno, para el país, y que además el escenario probable para el gobierno que sea electo quizá es lo mismo de hoy, de tal modo que el presidente Lasso sobre ese particular tiene la serenidad,
la actuación responsable de reconociendo lo angustioso que para muchos sectores resulta este bloqueo, sin embargo, tener como una medida de última instancia y agotar otros mecanismos como el diálogo, eventualmente una consulta a la población, de tal modo que solo cuando estos mecanismos hayan sido agotados, se proceda con este otro tipo de medidas. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo en el tema del diálogo, que es básico, aunque no siempre, porque hay a veces un diálogo de sordo, una de las partes no quiere escuchar. Ahora veo que, por ejemplo, el gobierno está tratando de, con las bases de los sindicatos, ahora fue el FUT, mañana seguramente será el CEOLS y otro, buscar ese consenso social primero para enviar una reforma laboral. El presidente lo insistió, pero lamentablemente llevan 3 meses y todavía no hay nada concreto. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que haya realmente una reforma laboral que no sea boicoteada por la oposición? 2 aspectos. Lo uno, que el diálogo con diversos sectores no puede ser asumido exclusivamente como encuentros con el presidente de la República. Diariamente los funcionarios del gobierno estamos permanentemente en conversaciones con diversos actores, sectores sociales, para abordar y buscar soluciones a los problemas. Lo otro es que, respecto del tema laboral, la propuesta que ha presentado el gobierno tiene que ser materia de un debate amplio. Y en esto el Frente Unitario de Trabajadores es una organización respetable, pero no es la única en el mundo sindical y mucho menos el único actor sobre la materia. De tal modo que vamos a continuar en este proceso que se inició la semana pasada. Como decíamos anteriormente, depende de la voluntad y depende también de la claridad con la que se mire el presente y el futuro. Es decir, si vamos a continuar tratando de legislar o de encontrar mecanismos para los problemas del país, mirando exclusivamente por los retrovisores y no por el parabrisas, no sé cuánto avancemos y no sé qué pueda acontecer hacia adelante. Quizás por estar viendo a los retrovisores, cualquier instante nos pegamos un choque. ¿No hay entonces una fecha tentativa para presentar ese proyecto de ley? No, se ha empezado la socialización a través de este proceso con el Frente Unitario de Trabajadores, pero hay que ver qué dicen los empresarios, las otras sindicales, líderes de opinión, pero fundamentalmente, ¿qué dicen los desempleados? Porque es hacia ellos a quienes debe dirigirse una política que busque generar empleo, pero lamentablemente son los que permanecen en silencio, invisibilizados, y mientras tanto la situación se complica. Y por supuesto, la búsqueda del gobierno fundamentalmente es de dar respuesta a esos millones que están en el desempleo. Sin duda alguna, el empleo del gran del gobierno. Muchas gracias al subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Fuertes. Y de esta forma les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Estaremos con ustedes más adelante a las 19 horas en punto en una emisión nueva de Noticias 7. Mientras tanto, continúen con la señal de Ecuador TV y nuestra programación. Que tengan un excelente inicio.